¿Pueden ver entonces lo que estoy compartiendo? Señor. Sí, señor. Bien, Señor. la clase pasada yo había explicado el presente perfecto en su estructura gramatical. Yo por ahí me encontré un libro, uno de los tantos libros de gramática que yo uso, donde está esto un poco más, digamos, más explicadito. Vamos a... Bien, habíamos dicho que el presente perfecto vamos a empezar por acá. Habíamos dicho que el presente perfecto era un tiempo que hacía, digamos, alusión a algo que ya había tomado lugar, pero la acción se podía repetir en cualquier momento. Bueno, el presente perfecto en este caso se usa para confirmar si una acción ya se ha realizado o no se ha realizado, o en otras palabras, se ha ejecutado o no. Dijimos que todo tiempo verbal tiene tres formas: una forma afirmativa, una forma negativa y una forma interrogativa. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la forma afirmativa. I have already done my homework. Esta forma interrogativa tiene un auxiliar que es típico del presente perfecto. Sin este auxiliar, que es el auxiliar have, no se puede hacer el presente perfecto. Ahora, el auxiliar have tiene dos conjugaciones. Tiene la conjugación las personas, aquí está, he, she o it, y tiene el have, que es para los plurales y la primera persona. Bien, already se usa para hablar de algo que ya ha sido realizado o una acción que ya ha sido ejecutada. Cuando yo digo I have already done my homework, yo ya hice mi tarea. Entonces, yo quiero decir con ese already que ya la acción fue ejecutada. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta que el already es característico de las oraciones afirmativas. Aquí lo tenemos en tercera persona. Lo único que cambia es el auxiliar, que obviamente el auxiliar debe ser proporcional al sujeto. Si yo utilizo, por ejemplo, she y utilizo have, está mal, ¿ya? Entonces, aun cuando el auxiliar cambia, el already no cambia digamos, de contexto. Y al igual el verbo de acción debe ir en pasado participio. Ojo, en todas tres tipos de oraciones, tanto en afirmativa, negativa como interrogativa, el verbo de acción debe ir en pasado participio. Si no está en pasado participio, la oración en presente perfecto no sirve. Si por lo menos, digamos, la oración tiene el verbo de acción en pasado participio, pero el auxiliar no es el correcto, tampoco me sirve. Bien, hay un error que pueden llegar a cometer muchos y es este que está aquí. I don't have done my homework. Primero que todo, el auxiliar have no necesita otro auxiliar, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo hago? Aquí en esta oración de ejemplo, don't have, sí, el don't es ¿cómo se llama? Un auxiliar del presente simple, pero yo no lo puedo usar en presente perfecto, ¿ya? Entonces, este ejemplo de oración, I don't have done my homework, no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo uso mi sujeto, utilizo el auxiliar y negativizo el auxiliar. ¿Qué sucede? Que hay unos auxiliares, en este caso el have, aceptan directamente una contracción de la negación en el mismo auxiliar. ¿Cómo así? Que este have not que está aquí es lo mismo que haven't, pero ¿qué fue lo que hice? Yo hice una contracción entre el auxiliar y la negación y eso es válido.
Ahora, ¿cuál es la diferencia de los dos? La diferencia no es semántica, porque ambos tienen el mismo significado, sino contextual. Que cuando yo utilizo un inglés muy formal, el haven't no me sirve, aun cuando signifique lo mismo. Si yo estoy hablando, por ejemplo, estoy redactando la carta de una empresa, entonces, ¿qué sucede? Que yo utilizo el have not. No puedo utilizar el haven't porque el haven't es informal, ¿ya? Entonces, este que tiene característica de informal y este tiene característica de formal. Entonces, tenemos aquí lo mismo, done my homework yet. Pero, ¿qué sucede? Y aquí no utilizo already, sino que utilizo bien. Ese yet es característico de las frases negativas e interrogativas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo lo utilizo en una frase negativa, tiene una, digamos, si yo lo traduzco, I haven't done my homework yet. No he hecho mi tarea aún. Recuerden que el already, si yo lo traduzco, significa ya. ¿Qué quiere decir? Que la acción ya fue ejecutada, ya fue realizada. Pero el yet significa aún aquí y se utiliza para confirmar que no se ha realizado la acción aún. Pasa lo mismo con la tercera persona aquí. Entonces, ¿qué sucede? Hasn't es la contracción de has not, así como está aquí. Lo mismo que yo decía ahorita. Esto es informal y esto es formal, ¿ya? Al igual el verbo de acción debe, digamos, mantener la misma forma de pasado participio. Y el yet va al final de la oración. Noten que el already va entre el auxiliar y el verbo de acción. No puede, digamos, ir al final, no puede ir al principio, debe ir ahí, entre el auxiliar y el verbo de acción. En cambio, el yet va al final de la oración en la frase negativa. Bien, have you done your homework yet? ¿Has tú ya hecho tu tarea? Aquí, si yo traduzco el yet, significa ya, pero es para preguntar si una acción ya fue realizada. Have you done your homework yet? ¿Has tú ya hecho tu tarea? Entonces, miren que aquí en la frase interrogativa, lo único que hago es alterar el orden de los elementos. ¿Cómo así? Primero coloco el auxiliar, ya sea have o has. Viendo si auxiliar aquí es primera persona o es plural. Y acá si es tercera persona. El has, recuerden que siempre va a ser para la tercera persona. ¿Ya? Entonces, también el verbo de acción va en pasado participio y termina con un signo de interrogación. Y antes de ese signo de interrogación va también la frase yet. Entonces tenemos que el already es para frases afirmativas, el yet es para frases negativas y el yet también es para frases interrogativas. Pero hay una forma corta, si hay una pregunta, hay una forma de contestar. Y es I have, no, I haven't. ¿Ya? ¿Con qué respondo yo? Con el mismo auxiliar que me están preguntando. Ahora, yo tengo que tener en cuenta si a mí me están preguntando, a mí como primera persona, si alguien me pregunta con you, yo debo responder con I. Si me están preguntando por una tercera persona, debo responder en tercera persona. ¿Qué quiere decir? Que cada respuesta es concordante a la pregunta en su estructura gramatical. Miren que el auxiliar aquí es has. Yo no puedo aquí utilizar have porque el auxiliar que yo estoy usando ya está conjugado. Entonces, cuando estamos hablando de una tercera persona, yo debo usar ese auxiliar de esa tercera persona, ¿ya? Entonces, miren que aquí, yes, I have, no, I haven't, en forma contracta. No la puedo colocar larga porque es una short question y en una una short answer. Entonces, cuando tenemos una respuesta corta, lo más sensato es colocar la contracción. Ahora, si estamos hablando de manera formal, yo puedo colocar no, I have not.
para ser un poco más formal, pero generalmente se coloca así en forma contracta. Lo mismo pasa en la tercera persona, ¿ya? Bien, entonces habíamos dicho que I have es lo mismo que I've, siendo que, ¿cómo se llama? Que se pronuncia distinto. I have se pronuncia este. Y aquí I've. She has o she's es lo mismo, ¿ya? Lo que sucede es que aquí está en forma contracta. La vez pasada yo les preguntaba que cuál de estas dos oraciones era el auxiliar has y cuál era el verbo to be. Entonces vemos que aquí en la primera oración yo sé que este es el verbo has en forma contracta. ¿Por qué? Porque aquí este apóstrofe y la S funcionan como auxiliar de este verbo de acción aquí que está en pasado participio. Entonces tenemos aquí el she's here at home. ¿Por qué yo sé que es el verbo to be? Primero que todo porque no hay otro verbo. No hay otro verbo auxiliar ni hay otro verbo de acción. Entonces, ¿qué sucede? Que para trabajar el presente perfecto, tú obligatoriamente debes tener un verbo de acción en pasado participio. Si no hay verbo de acción en pasado participio, quiere decir que ese apóstrofe y la S es el verbo to be. Ahora, aquí también es el verbo to be en forma contracta, pero ¿cómo sé yo qué es el verbo to be? Porque este verbo de acción que está aquí está en gerundio. Entonces, el verbo to be más una frase en gerundio, eso nos da igual a presente continuo. Bien, sucede que para yo hacer una oración en presente perfecto, yo debo usar un verbo en pasado participio. Pero hay tres tipos de verbos que son regulares, hay verbos que son irregulares y hay verbos que son regulares e irregulares al mismo tiempo. Por ejemplo, el verbo work. El verbo work es un verbo regular. ¿Por qué? Porque yo puedo agregarle ed y hacer ¿cómo se llama? El pasado simple de ese verbo. Pero también ese mismo pasado simple es el pasado participio. ¿Ya? ¿Cómo sé yo? Porque hay una regla que dice que todo verbo regular se le agrega ed al final para hacer su pasado y pasado participio. Pero ¿qué sucede? Hay verbos como el verbo to be, que por ejemplo, miren que el verbo to be tiene tres conjugaciones. ¿Cuáles son esas tres conjugaciones en presente? Am, is y are. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el pasado de ese verbo to be? Was, were. Ahora, ¿cuál es el pasado participio? Been. Entonces, miren que aquí no hay ninguna regla, sino que ya eso está preestablecido así. ¿Cómo sé yo cuándo un verbo es regular y cuándo un verbo es irregular? El verbo regular sigue reglas para transformación de pasado y pasado participio. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tomo esta forma básica y dependiendo de las reglas que ya yo aprendí en los niveles pasados, entonces lo convierto a pasado participio. ¿Cómo sé yo que que un verbo es irregular? Porque no sigue reglas. Entonces, para saber esto, usted ya a estas alturas en cuarto nivel ya tiene que tener, digamos, el conocimiento. ¿Cuándo un verbo es regular y cuándo un verbo es irregular? Porque en los tres primeros niveles eso se ve. Ahora, eh, debemos tener en cuenta que hay otro tipo de verbos regulares e irregulares al mismo tiempo, como yo les decía la vez pasada. El verbo dream es un verbo regular e irregular al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una forma de pasado y pasado participio que es regular, que yo le agrego ed y entonces ya ahí formé el pasado y el pasado participio. Pero tiene una forma irregular, que es esta que está acá, que no sigue ninguna regla, que simple y sencillamente le agrego t. ¿Ya? Entonces, tenemos acá en el libro, eh, en el libro nuestro, ah,
Lo que es aquí. Tenemos el presente perfecto con already y yet. Ya les expliqué cuál era la diferencia entre ambos, pero también hay otra cosa que es el uso de presente perfecto y simple past. Pero antes de eso, hay algo que tienen que saber. El presente perfecto no solamente utiliza already y yet. También hay algo que se llama for y since, ¿ya? Que es muy característico del presente perfecto. Entonces, miren que aquí el for y el since se utilizan de dos formas diferentes. Voy a escribir una oración aquí. Voy a escribir dos. Vemos que tenemos estas dos oraciones aquí. Ambas oraciones implican que una persona ha estado en un lugar específico, aquí utilizando for y otra utilizando since. ¿Quién me puede decir cuál es la gran diferencia en el contexto de la oración de usar for y utilizar since? ¿Quién me puede decir eso? ¿Quién me puede decir eso? Muchachos, ¿están conmigo? Muchachos. Sí, profe, aquí estamos. Profe, vuelvo a repetir que no lo escuché muy bien. Ajá, ¿cuál es la diferencia en esas dos oraciones de usar for y de usar since? Nobody, no one. Profe, que en una se está especificando la hora y en la otra, ¿no? Pero más allá de la hora, o sea, ¿cuál es la diferencia de usar for y de usar since en esas dos oraciones? Creo que para presente Profe, que continuo una es y para el otro es y para la otra presente. es para ya que o para No. especificar algo. No es para Una presente es para tiempo, ¿no? continuo y la otra es para Para presente tiempo perfecto. y otra es para especificar la acción. No. Ambas son para especificar la Uno acción. el tiempo es más específico, profe. Profe, Bueno, por ahí me dijeron tiempo ¿será específico. Por que ahí una va es la para Creo que el presente tiempo corrección. es como más perfecto y otra específico. para presente continuo? No, ambas son para Una presente es para presente perfecto. perfecto y No, una para no, presente ambas son continuo. para presente perfecto. Bien, sucede que si yo traduzco esta oración, I have been here for a long time. Yo he estado aquí for a long time. Entonces, cuando yo me refiero a ese for, estoy hablando de un periodo específico de tiempo. Periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? For a long time, estoy hablando de un periodo específico, ¿ya? No pueden ser 2 horas, 3 horas. Entonces, ahí, digamos que el énfasis no es, digamos, en el punto que la acción comienza, sino cuánto dura la acción. ¿Ya? ¿Cómo se llama? El énfasis es la duración de la acción. En cambio acá, si yo digo, I have been here since 2 p.m., yo he estado aquí desde las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya?
¿Qué sucede aquí? Yo estoy hablando del punto en el cual comenzó una acción, ¿ya? Entonces, son dos cosas diferentes. Primero, el de arriba, el for, es porque el énfasis es tiempo. Pero en el de abajo, since, es en el momento exacto en el cual comenzó la acción. Y esa es la gran diferencia. Ahora sí vamos acá a esta tablita que está aquí. For y since. Entonces tenemos aquí, I have been living in Japan since. La misma regla que utiliza para el presente perfecto continuo lo utiliza para el presente perfecto. No hay ninguna diferencia. Entonces miren que since 2012, 2013, aquí son puntos en los cuales una acción comienza, ¿ya? Entonces miren que cuando les hablan de un año específico, ahí comenzó la acción. Pero si nos vamos desde aquí hasta desde el 2012 al 2016, han pasado 4 años, ¿ya? Entonces ahí el énfasis es for 4 years, para 4 años, ¿ya? Entonces miren que aquí especifica period of time y starting point. ¿Ya? Digamos el tiempo en el cual una acción dura. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa? En el momento en el cual una acción comenzó, ¿ya? Entonces, el for y el since, así como ustedes lo están viendo aquí, no solamente son característicos del presente perfecto simple, sino que de presente perfecto progresivo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. I studied English in Ireland for 2 years. Aquí, ¿qué me importa? Que la acción duró 2 años. I will be there for around 2 months. Estaré ahí por alrededor de 2 meses. Ahí lo que me interesa es que la acción va a durar 2 meses. We have been married for 14 years. La acción aquí ha durado, pero miren que digamos que es utilizado por diferentes tiempos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta si la acción fue finalizada o la acción aún continúa, ¿ya? Entonces hay frases que nosotros podemos identificar y usar for 10 minutes, for 8 hours, for 5 days, for 6 months, for 3 years, for 2 centuries. Todas estas frases utilizan for. Ahora, me interesa es cuándo comenzó la acción. He has eaten since 7 o'clock. He hasn't eaten since 7 o'clock. Él no ha comido desde las 7. Entonces, ¿qué sucede? Que el no comer, esa acción del no comer, comenzó desde las 7. I haven't been working since June. Él ha estado trabajando desde junio. Entonces, miren que aquí no es una fecha, sino que es un mes. La acción desde ese mes. Married since 2002. Ellos han estado casados desde el 2002. Entonces, miren aquí que en este cuadrito yo puedo identificar algunas frases que van con since. Since 8 o'clock, comenzó, que la acción comenzó desde las 8. Since Monday, que la acción comenzó desde el lunes. Since February, la acción comenzó desde febrero. Since 1982, desde 1982, la acción comenzó desde ese año. Since I left school. Ahora, no solamente por una hora, por un día, por un mes, por un año. Una acción también comienza a partir de otra acción. Por ejemplo, por ejemplo, I have left my studies since I was a teenager. Yo dejé mis estudios desde que era
un adolescente. Entonces, ¿qué pasó? Hay una frase que se combina desde el pasado a ver en otra sesión. Entonces vemos que una acción también da pie para que comience otra. The end of the last century. Since the end of the last century. Desde el fin o el final del siglo pasado. ¿Ya? Entonces miramos que ahí vemos varios casos en los cuales yo tengo que usar since y algunos casos en los cuales yo tengo que usar for. ¿Qué es lo más importante que usted debe tener en cuenta? Que el for habla de periodos de tiempo y el since habla desde cuándo una acción comenzó. Eso es lo más claro que usted debe tener. Ahora, si ya usted tiene ese par de aspectos claros, ya usar for y since ya no es ningún problema. Bien. Ahora vamos acá. Aquí este libro. Hay otras frases, pero no voy a, ¿cómo se llama? No voy a meterles más información de estas expresiones de tiempo. Pero de todas formas es bueno aprenderlas porque las van a necesitar. Miren aquí que estas expresiones de tiempo, already, normally, in affirmative sentences, nativa. Recuerden que already es cuando ya una acción ya fue finalizada. No, luego tenemos el yet, normally in interrogative or negative sentences. Eso es para, cuando es pregunta, have you seen the film yet? ¿Ya viste la película? Entonces, traduce ya y es para confirmar si una acción fue o no fue finalizada. Cuando es negativa, I haven't seen the film yet. Significa no he visto la película aún. Traduce aún, pero es que ese aún es para decir que la acción aún no ha sido finalizada. El just se utiliza normalmente en oraciones afirmativas para mostrar que una acción fue finalizada hace muy poco tiempo atrás. I've just washed my hair. Me acabo de lavar el cabello, si lo traduzco así. Ever utilizan en oraciones interrogativas y el ever traduce alguna vez. Have you ever, hay una canción de Bryan Adams, creo que es, que se llama Have you ever really loved a woman? ¿Has tú alguna vez amado a una mujer? Entonces miren aquí en esta oración, this is the best book I've ever read. Este es el mejor libro que alguna vez he leído. Have you ever been to Russia? ¿Has tú alguna vez estado en Rusia? El never, I have never. Bueno, tiene un contexto negativo. Cuando yo coloco I have never been to Australia, es lo mismo que yo diga I have not been to Australia o I haven't been to Australia. Es lo mismo. Miranda has never traveled by plane. Miranda no ha viajado por avión. Entonces, el never tiene un contexto negativo. El for y el since, así como están aquí, ya yo se los expliqué en el cuadrito. Recently, normally in affirmative or interrogative sentences. Recently significa recientemente. He has recently bought a new car. Él ha recientemente comprado un nuevo auto. So far significa hasta ahora. Típico de las oraciones afirmativas. She's done a great job so far. Ella ha hecho un gran trabajo hasta ahora. Bien. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones hasta ahí? ¿Dudas, ¿Por qué preguntas o el never aclaraciones? hace el mismo? Porque el never hace lo mismo que el not, profe, en ese caso. Bueno, cuando nosotros hablamos de oraciones negativas, generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver not, pero la negación se da en diferentes formas.
Por ejemplo, si tú dices, this is not my car, este no es mi auto. Esa es una forma de negativa. Si yo digo, I haven't seen this before, no he visto esto antes. El never es una forma un poco más larga, digamos, y característica del presente perfecto, negación ya. Es simplemente otra forma. Pero ¿qué sucede? Que esta forma tú no la puedes contraer. Tú no puedes, I have o hacer una forma contracta entre estas dos palabras porque no existe, ¿ya? O utilizas never o utilizas not, pero no puedes usar las dos al mismo tiempo, ¿ya? Es simple y sencillamente una palabra que tiene un contexto negativo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta hasta ahora ahí? Bien. Entonces, aquí tenemos el presente perfecto versus el pasado simple. Pero yo aquí les voy a hacer un cuadro comparativo. Aquí está. Aquí hay varias, ¿cómo se llama? Explicaciones de por qué usar presente perfecto y por qué usar pasado simple. Bien. En esta oración que está aquí y en este ejemplo que tenemos aquí, en este primer punto, we use the present perfect for actions which happen at an unstated time in the past. Vemos aquí que dice la oración, Adam has broken his leg. Adam se ha roto la pierna. Sí, la oración es en presente perfecto, pero en realidad no dice cuándo se rompió la pierna. No hay un tiempo específico. O sea, prácticamente es una acción suelta, aun cuando está ligada al tiempo presente perfecto y es una acción que ya ocurrió, no es específica, ¿ya? Ahora, en el pasado simple, aquí como lo tenemos en este ejemplo, we use the past simple for actions that happened at a stated time in the past. They took, dígame. Profe, disculpe. ¿Podría repetir lo del presente perfecto? Del presente perfecto. Lo del presente perfecto. Bien. ¿Qué sucede Sí. aquí con esta acción de presente perfecto? Sí. Sí, tomó lugar en pasado. De hecho, el presente perfecto hace referencia a una acción que ya tomó lugar o que no ha tomado lugar. Ya, pero entonces, ¿qué sucede? En presente perfecto, digamos que no hay un tiempo, no hay un momento más que todo, un momento específico en el cual pasó la acción. Ahora, Adam has broken his leg, ¿ya? Pero ahí no te está diciendo cuándo fue eso. En cambio, una oración en pasado simple sí te especifica, ¿ya? Miren aquí. They took part in the New York City Marathon last year. ¿Cuándo fue eso? El año pasado. Pero acá no me dice cuándo se rompió la pierna. Entonces, es como cuando, digamos, tú te encuentras con una persona. Esa persona tú no la has visto, digamos, es tu mejor amigo. Digamos que tú te encuentras con ella y empiezas a conversar. Hey, ven acá y ¿cómo has estado? Todo, no, bien, yo he estado trabajando en tal empresa y tal, yo vivo en tal lugar. Oye, ¿y cómo se llama? Y Luisa, ¿te acuerdas de Luisa? Sí, ella se partió la pierna, pero entonces, ¿qué sucede? Esa oración, ella se partió la pierna, debo hacerla en presente perfecto. Luisa has broken his leg. Entonces, ¿qué sucede? Pero yo ahí no estoy diciendo cuándo se partió la pierna. Pero ahora, si yo digo, last week, Luisa broke his leg. Entonces ya estoy siendo más específico porque estoy diciendo cuándo ella se partió la pierna. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el presente perfecto en cuanto a tiempo?
que el presente perfecto no te especifica cuándo tomó lugar la acción y el pasado simple sí lo hace. Bien, vamos al segundo uso. Bien, un verbo estativo, eso lo tuvieron que haber visto cuando vieron el presente simple. Los verbos estativos son los verbos que hacen referencia a los sentidos, ¿ya? Entonces, un verbo estativo, cuando se trabaja en presente simple, tiene un significado, pero cuando se trabaja en presente continuo, tiene otro, ¿ya? Entonces, los verbos estativos ahí, bueno, no, eso yo se los voy a explicar, pero esto no hace parte, esto en específico no hace parte de la lección. ¿Qué es lo que hace parte de la lección? Esto. La diferencia entre presente perfecto y pasado simple en cuanto a tiempo. Que en el presente perfecto no te especifica cuándo la acción tomó lugar y en el pasado simple sí te especifica. Ahora, de todas maneras se los voy a explicar. John has had this bike for 2 years. Entonces miren que aquí, para describir un estado del cual comenzó en el pasado y continúa en el presente. Generalmente las acciones que toman lugar en presente perfecto empiezan en el pasado y continúan en el presente o tienen un resultado visible en el presente. Ya. Entonces, por ejemplo, si aquí en esta oración, he bought the bike 2 years ago and he still has it. John has had this bike for 2 years. ¿Qué quiere decir? Que él la compró y la ha tenido por 2 años. ¿Qué quiere decir? Que desde que la acción comenzó, o sea, tener la bicicleta, él ha mantenido su bicicleta hasta este tiempo. La acción continúa. Pero si yo digo, Rachel worked at the same school for 10 years. Rachel trabajó en la misma escuela por 10 años. ¿Cuál es la gran diferencia? Dice, Rachel worked there 10 years and then she left. ¿Qué quiere decir? Que ella trabajó ahí, pero la acción duró 10 años y ya ahora ella no sigue trabajando en esa empresa. ¿Ya? A diferencia del presente perfecto, que la acción comenzó en el pasado y continúa en el presente, pero acá no, acá la acción se vio en pasado, comenzó en pasado, pero ya en la actualidad, en el ahora, Rachel ya no trabaja en esa misma escuela, ¿ya? Aquí dice, for actions we have recently finished, the results are visible in the present. Bueno, una acción, como yo les dije ahorita, puede haber comenzado en el pasado y puede tener un resultado visible en el presente. Ahora, esta oración, he is very happy, he has won the race. Él es muy feliz, él ha ganado la carrera, pero para él poder haber ganado la carrera, él debió haber comenzado a competir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese he has won the race es un resultado visible de lo que él hizo en la carrera. O sea, ¿qué hizo? Correr. ¿Qué quiere decir? Que la acción comenzó el pasado, pero el resultado visible está en el presente. Aquí, sí, pero aquí hay un but, pero Rachel has worked at this school for 10 years. Si yo digo Rachel has worked, ¿qué quiere decir? Que ya al pasarlo a presente perfecto, la acción continúa, pero en pasado simple la acción fue finalizada. Para una experiencia es algo que usted ha hecho. Por ejemplo, I have traveled to Miami many times. Yo he viajado a Miami muchas veces. ¿Qué quiere decir? Que eso es una experiencia, algo que yo ya hice. Eso no quiere decir que porque yo haya viajado a Miami, mañana yo no pueda hacerlo de nuevo. La acción puede, ¿cómo se llama? Repetirse nuevamente. Ahora, el pasado simple se utiliza para acciones repetitivas, digamos, consecutivas una detrás de otra. Por ejemplo, primero ella leyó la receta y luego ella preparó el plato. ¿Qué sucedió primero?
ella leyó la receta. Aquí está. She read the receipt. And then she prepared the dish. Y luego ella preparó el plato. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo voy a hablar de algo que sucedió y yo quiero hacerlo por fases o por acciones, yo primero nombro la que primero sucedió y luego voy nombrando lo que sucedió luego. Es como cuando usted va a declarar algo que usted vio, usted fue testigo de algo. Entonces, ¿qué tiempo debe usar usted para hablar o dar su testimonio de lo que usted vio? El pasado simple. Entonces usted dice, no, primero el hombre llegó a la tienda, luego sacó el arma y luego robó la tienda. Entonces, first the man arrived to the store, then took out the gun and then he stole the store. Entonces son acciones que van una después de otra, pero van en pasado simple. Bien. With today, this morning, afternoon, to describe actions which were complete during a period of a time that is not finished. Bien, para acciones que fueron completadas durante un tiempo que aún no han sido finalizadas. Entonces, ¿qué quiero decir? Digamos que yo coloco un quiz de esos que, ¿cómo se llama? Así como yo lo coloqué. Entonces usted, digamos que ha intentado varias veces, pero no ha podido. Entonces usted me escribe un correo, ¿cómo se llama? Un WhatsApp a mí. Profe, estoy haciendo el ejercicio. Ya lo he intentado 3 veces y no lo he podido ganar. Si yo traduzco eso en inglés, yo puedo decir, teacher, I am doing the exercise. Si yo digo I am doing the exercise, es porque la acción es repetitiva y continua. O sea, ¿qué quiere decir? Que no ha terminado. Entonces, yo lo complemento. I have tried this exercise 3 times and I have not got a good score. He intentado hacerlo 3 veces, pero no he conseguido un buen puntaje. Entonces, ¿qué sucede? Que usted aún no ha terminado de realizar la acción. ¿Con qué finaliza la acción? Con un buen puntaje. Pero usted lo ha intentado 3 veces y no ha podido, ¿cómo se llama? Digamos, obtener un buen puntaje. ¿Qué quiere decir? Que la acción, empezó, digamos, en un momento, le ha tomado a usted un periodo de tiempo específico, pero la acción, en el momento en que usted me está diciendo la acción no ha finalizado. ¿Por qué no ha finalizado? Porque usted, ¿cómo se llama? No ha obtenido un buen puntaje. ¿Cuándo finaliza la acción? Cuando tiene un buen puntaje. Entonces, ya la acción, cuando es finalizada completamente, usted la debe hacer en pasado simple. Entonces, usted me escribe a los 10 minutos me escribe un nuevo WhatsApp. Entonces me dice, teacher, I got a good score. Thank you. Teacher, conseguí un buen puntaje. Entonces vemos la diferencia ahí entre el pasado simple y el presente perfecto. Vamos aquí. Pasado simple. Actions we used to do in the past, but do not do anymore. Cuando usted, por ejemplo, está acostumbrado a hacer algo como rutina en algún momento de su vida. Por ejemplo, cuando yo era joven, o sea, tenía como 15 años, yo jugaba varios partidos de fútbol en el mismo día. Eso lo hago yo en pasado simple para hablar de una rutina que ya yo no hago en esta actualidad. Yo ahora mismo tengo 40 años y ya yo no me puedo jugar 3 partidos seguidos porque ya mi condición física no me lo permite. Entonces, ¿cómo lo hago? When I was a teenager, I played 3 soccer matches, one before the other one. Cuando era adolescente jugaba 3 partidos de fútbol, uno detrás de otro. Entonces, miren que ahí utilicé el pasado simple para hablar de una rutina que yo, o sea, de algo que yo estaba acostumbrado a hacer cuando era joven, pero ya en esta actualidad, ya que no estoy tan joven, ya no lo hago, ¿ya? Eso era un hábito o una rutina pasada. Entonces,
también utilizamos el pasado simple cuando una persona, digamos, hizo algo, pero ya esa persona está muerta. Por ejemplo, aquí en esta oración, Elvis Presley sang great songs. Elvis Presley cantaba grandes éxitos. Entonces, esa persona ya no está viva. Entonces, por eso utilizamos el pasado simple. Este cuadrito que está acá, esto así como está aquí, yo se lo voy a enviar a usted para que usted, en un documento PDF, para que usted tenga referencia de qué fue lo que yo expliqué. Ya, al igual, usted lo está viendo en el video. Ahora, con eso que yo acabé de explicar así bien detalladito, entonces, regálenme un segundo. Expliqué cómo se usa already y cómo se usa yet, cómo se usa el presente perfecto, cómo se usan las contracciones, cuando un verbo es regular y cuando un verbo es irregular, cómo se estructura una oración en presente perfecto utilizando sin, utilizando yet y utilizando already y las contracciones. También entonces expliqué las diferencias entre el pasado simple y el presente perfecto. También expliqué entonces for and since, ¿ya? Entonces, para la próxima clase, los ejercicios de toda esta unidad, todo lo que tenga que ver con gramática, todo lo que tenga que ver con gramática, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí el ejercicio, en este Grammar Focus, este ejercicio que está acá, esto, deben ya resolverlo. Por ejemplo, esto que está acá, deben resolverlo también. Esto también deben resolverlo porque ya lo expliqué. El listening también lo pueden resolver. Word Power Activities. Entonces, aquí, ¿qué es lo que deben hacer? Deben, por ejemplo, acá, find two phrases to go with each verb. Write them in the chart. Por ejemplo, eat, ¿qué puedo yo colocar ahí en eat? Eat chicken's feet, alitas de pollo. Entonces, que cada palabra que está aquí complementa la que está acá, ¿ya? Y este ejercicio también de lectura también lo deben completar. Entonces, prácticamente deben realizar todas las actividades con lo que ya aprendieron con este video para poder entonces avanzar el día miércoles. Tienen que recordar entonces que hasta el día domingo pueden entregar todas las actividades. Hoy en la tarde les publico la actividad del parcial, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? De todas maneras, yo voy a hacer un video explicando el parcial y todo eso. Profe, ¿y la de hoy para cuándo? La que deja hoy. Para la próxima clase, o sea, para el día miércoles. Ok. ¿Ya? Entonces, el día miércoles vamos a socializar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? El día miércoles, lo que es, por ejemplo, ya entre sábado, domingo, lunes, martes, usted debe realizar entonces todas las actividades del libro con lo que aprendió hoy, ¿ya? Entonces, para socializar. En la socialización, ¿qué es lo que se hace? Yo le pregunto a cualquier persona de los que están ahí, todos deben tener sus ejercicios resueltos, ¿ya? Para poder participar. Aquí de esto, la nota no es si usted se equivoca o no se equivoca. La nota es que usted participe y usted venga. Así usted se equivoque, a mí lo que me interesa es que usted participe. A mí no me interesa, lo hizo mal, no, yo no voy a tomar una mala nota por eso, sino que usted se participe porque estas sesiones sincrónicas son para aprender.
¿Y cómo se aprende un idioma? Practicándolo. Un idioma no se aprende, digamos, de una manera estática. ¿Qué es una manera estática? Que usted, ¿cómo se llama? Digamos, hace las cosas por hacer. No, usted tiene que primero entender para poder aprender, ¿ya? Entonces, para la próxima clase, todos los ejercicios de la unidad 10 deben ser realizados. Aquí el enfoque de esta socialización no es que usted los haga perfectos, sino que usted participe. En la medida que usted participa y de pronto usted se equivocó, entonces usted ahí, yo le puedo corregir inmediatamente y le explico el por qué. Ahí es donde se da el verdadero aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa con aquellos jóvenes que no participan de la clase? Simple y sencillamente pierden digamos, ese hilo de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quieren hacer las cosas, ahí es donde están confundidos, que ¿cómo se llama? Que no saben qué es lo que hay que hacer. Esa es la gran desventaja. ¿Y eso a qué conlleva? Que el semestre no se gane, lastimosamente. ¿Ya? Entonces, si hay dudas, preguntas o aclaraciones, por favor me las hacen por el grupo de WhatsApp. Yo a veces me demoro a veces en responder, pero es que yo no solamente yo no trabajo en la universidad. Yo diariamente recibo alrededor de unos 500, 600, 700 WhatsApps, dependiendo de... Yo estoy, por ejemplo, tengo aproximadamente unos 35 grupos, entonces ya se imaginarán la cantidad abrumadora de mensajes que no tengo tiempo para leerlos, digamos, inmediatamente. Entonces, yo los dejo hasta aquí por hoy. Entonces, les recomiendo que observen este video. Tengo que montarles entonces el video de la clase pasada y este video, ¿ya? Pero en el video de hoy yo recopilé todo lo de la clase pasada. De todas maneras, los voy a montar los dos. Entonces espero que tengan un excelente resto de día. Have a nice rest of day and I hope that God bless you. Bye, Bye, and teacher. see you the next class. Bye. Sí. Goodbye. Ay, ay. Goodbye. Goodbye, profe. Profe.